Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Sala de Prensa. Aquí estamos de nuevo frente a ustedes. El Perú ha declarado interés nacional a reflotar la Covadonga. La Covadonga es una nave chilena, es una goleta chilena, hundida eh, inteligentemente por los peruanos. Ya vamos a conocer esa historia, no sé, por allá por 1880. Eh, y ahora el Congreso Nacional en Perú, el Congreso del Perú, ha declarado interés nacional. Vale, Chile le da una categoría a ese proyecto, una categoría importante, de reflotar esta embarcación. Vamos a hablar de ese tema aquí en los próximos 10 minutitos. Vamos a mostrar imágenes de la Covadonga, eventualmente verificar si es posible o no reflotarla. Te adelanto que yo creo que no, por los años que han pasado, pero bueno. Y obviamente esto, quiera sí o no, nos remite a lo que pasa con el Huáscar aquí en Talcahuano. El Huáscar, una embarcación que hoy forma parte de las filas de la Armada de Chile. Vamos a ver la página web de la Armada de Chile porque forma ahí como están las embarcaciones de la Armada de Chile, las naves, y aparece el Huáscar ahí también con sus características. Bien, pero te saludamos primero. Soy Hugo Varela Mora, soy periodista, somos Sala de Prensa. Gracias por acompañarme en estas lecturas de prensa que hacemos. Te invitamos a colaborar con nuestro medio suscribiéndote, haciéndote miembro. Al hacerte miembro puedes donar recursos a nuestro medio y también puedes hacerlo eh, colaborando en nuestro sitio web, saladeprensa.cl. Veamos la Covadonga. ¿La podemos ver o no? A ver, creo que por aquí tenía a la Covadonga. Ahí está la Covadonga. ¿La ve? ¿Se alcanza a ver en la pantalla, no? Déjame ver una cosita antes de... La movemos un poquito. Ahí está la Covadonga. Dice, Perú declara de interés nacional recuperar la goleta chilena Covadonga, hundida en la guerra del Pacífico. Formó también parte de la escuadra española, claro. Era española y Chile la recuperó en Papúa, recuperó entre comillas, digamos. En una primera votación, el Congreso de la República del Perú aprobó el dictamen del proyecto de ley 1049 que propone declarar de interés nacional la recuperación y la restauración de la goleta chilena Covadonga, hundida frente a las costas de Chancay, el 13 de septiembre de 1880 durante la Guerra del Pacífico. El dictamen, según se informó, fue aprobado por la mayoría en primera votación de 71 votos a favor, 3 en contra y 13 abstenciones. Falta una segunda votación para determinar formalmente si es aprobada o no y si se promulga oficialmente esta norma. Ahí está la imagen, tiene 3 palos, la goleta Covadonga. La goleta Covadonga es una embarcación histórica para nuestro país. Yo me atrevo a decir que después de la Esmeralda, que fue un día por el Huáscar, vendría la Covadonga, creo yo. Y fue un día de una manera muy inusual. Los peruanos dejaron un señuelo, dejaron una embarcación preciosa, ahí una especie de yate, y bueno, los chilenos fueron a remolcarla y la colocaron al lado, al costado de la Covadonga, y cuando la levantaban, la embarcación, que era una especie de bote doble bancado un poquito más grande, resulta que adosado al fondo, a la quilla de esta embarcación, había una tremenda masa explosiva. Eso finalmente explotó, digamos, y le causó un furado gigantesco a la Covadonga, y así se hundió la Covadonga. Así se hundió. Dice que las acciones para su recuperación estarían a cargo del Ministerio de la Cultura en coordinación con el Ministerio de Defensa y el Gobierno Regional de Lima, así como la Municipalidad Distrital de Chancay. La propuesta no es nueva, es más bien reiterativa. Sí, yo tengo aquí un artículo esto es del 2021, imagínense, 2021, hace ya 4 años. Dice, ministro peruano quiere reflotar barco hundido a Chile en la Guerra del Pacífico. 2021. El ministro de las Culturas del Perú, Ciro Gálvez, manifestó su deseo de reflotar el barco chileno Virgen de la Covadonga, hundido hace 141 años en el puerto peruano de Chancay durante la Guerra del Pacífico. Durante una visita al municipio costero, a unos 84 kilómetros al norte de Lima, Gálvez prometió esforzarse por encontrar el financiamiento que permita recuperar el navío, una goleta hundida durante la ocupación chilena en Perú. Estuve leyendo un par de informes de buzos que han bajado y han visto cómo está la Covadonga. Ahí está el Congreso peruano, que fue el que aprobó esta idea.
la verdad es que está en paupérrimas condiciones. De hecho, eh, de la estructura del barco, babor, estribor, digamos, no queda absolutamente nada. Probablemente de la quilla quede algo y quedan algunas cosas esparcidas, pero después de casi 150 años, la verdad es que no hay mucho que rescatar de la Covadonga. Ahora, yo creo que lastimosamente esto nos remite, a ver, el Congreso peruano que ha dicho que este es un proyecto que tiene una idea este, patrimonial, patrimonial. Ahí tenemos una foto de la Covadonga también. Qué hermosas eran las embarcaciones antes, ¿eh? Buenos días también. Eh, pero yo creo que sí o sí el tema nos remite también a lo que pasa con el Huáscar, que lo tenemos aquí eh, fondeado a la gira frente a las costas de Talcahuano. Entonces, claro, hay un interés patrimonial, evidentemente, por rescatar esa historia, pero también hay a lo mejor tratar de hacer una especie de empate. Nosotros tenemos una embarcación que era peruana y era la gloria de los mares del Pacífico en el 1800, a fines de 1800. No había quien le hiciera peso al Huáscar. eh, y por lo tanto, ellos eventualmente, supongo yo, no sé, es una opinión mía, podrán querer tener también una embarcación chilena un día por los propios peruanos. Pero esa embarcación no está en las condiciones adecuadas, por lo menos. Leamos otros textos que tenemos aquí. Este es un artículo de la Tercera que dice, titula El bochornoso hundimiento de la Covadonga en Perú y el fracaso de la represalia de la Armada. La goleta que obtuvo un imposible triunfo en Punta Gruesa. Claro, entiendo contra la independencia, ¿no? Me parece. Acabó sus días en el fondo del mar. Fue un día en un incidente ocurrido en septiembre de 1880 frente a las costas de Chancay. Indignados en la Armada de Chile planearon una operación de represalia a la que no logró mucho. Ahí tenemos una imagen recreada. Cuentan un poquito la historia. Septiembre de 1880, la Covadonga al mando del capitán de corbeta Pablo Ferrari estaba asignado al bloqueo de la caleta de Chancay. Aquel era parte del diseño operativo de la Armada, según explica Gonzalo Bulnes. En el momento actual de la campaña, el bloqueo del Callao se había extendido a Ancón y a Chancay. ¿Ok? Por entonces el gobierno chileno estaba llevando la guerra al corazón del Perú. Pero los peruanos se mostraban tercos en aceptar el final de la guerra y buscaban cualquier ocasión para generar daños al bloqueo chileno. Así sucedió con la Covadonga, estacionada en el solitario Chancay. Ocurrió que el capitán Ferrari se le había indicado impedir la actividad del ferrocarril local y la edificación de cualquier puesto fortificado. Así, la tarde del 13 de septiembre de 1880, el buque se acercó a unos 500 metros de la costa para reconocer la línea férrea. Dice que en su papel oficial entregó al contramirante Rivero. Bueno, continúa la historia, no quiero alargarme en el tema, pero es como les he indicado, digamos. Los peruanos les dejaron un señuelo, los chilenos llevaron ese señuelo, una especie de caballo de Troya, si tú quieres. Los chilenos llevaron ese señuelo hasta la cuadra al lado de la Covadonga, lo elevaron con los pescantes y cuando recién había despegado del agua la embarcación, abajo se vio que tenía un montón de explosivos. Eso hizo su trabajo y finalmente hundió rápidamente la Covadonga. Dice, siguió una explosión en el bote. Acto conjunto, el buque principió a sumergirse rápidamente. No había duda de que el bote encerraba un torpedo. Detalla el teniente Gutiérrez en su parte. Cuando abandoné el buque con los 28 tripulantes que han salvado en la canoa, ya este estaba totalmente perdido, pues solo quedaba sobre la superficie la parte de la popa y los masteleros, dice. La explosión fue terrible, alrededor de 40 náufragos fueron recogidos por lanchas en tierra y el resto eran aproximadamente 90. Perecieron ahogados, entre ellos el comandante de Talla Bulnes. Ahí está lo que pasó con la Covadonga. Sigamos leyendo un poquito. Dice, la Covadonga vuelve a la historia, Perú busca rescatar la emblemática goleta un día en la Guerra del Pacífico. Vuelvo con el tema que esto no es muy nuevo. Esto no es muy nuevo, ¿eh? Dice, es una goleta que perteneció a la Armada Española, fue capturada por Chile en 1865, eso fue Papudo, luego de lo cual participó en la guerra entre Chile y Perú hasta su hundimiento frente a Chancay. La propuesta fue sustentada por la congresista Susel Paredes, presidenta de la Comisión de Cultura y Patrimonio, que sostuvo que relanza una vieja inquietud
que tienen diversos actores, como los pobladores de Chancay, así, congresistas, militares y sociedades patrióticas peruanas. No está de más recordar que Chancay fue objeto de represalia luego de la desaparición de la embarcación, saqueos, destrucción en su infraestructura, remarcó. Claro, había una guerra, era un asunto muy, muy complejo. Bueno, acá tengo el monitor Huáscar. Mire, esta es la página de la Armada de Chile y muestra al monitor Huáscar como una de sus embarcaciones. Ahí tenemos una imagen, acá tenemos otra. Eh, Ahí está el Huáscar, por ejemplo, estacionado frente. Estacionado. No está estacionado, los autos se estacionan, los buques atracan o quedan ahí a la gira. En este caso, este está como a la gira, a pesar de que está fondeado y amarrado por varios lugares. Dice que es del año 1865, tiene un desplazamiento de 1180 toneladas, una potencia de maquinaria de 300 HP. Armamento tiene una ametralladora Gatling de 44 pulgadas, un cañón de 12 libras, dos cañones de 40 libras, dos cañones de 300 libras, velocidad máxima 11 nudos. Hoy día esa velocidad es muy lento, pero para la época era una saeta. El Lora, 195 pies, manga, puntal, calado, 15 pies, comandante, capitán de fragata Franco Concha Custer. Tiene incluso comandante, si es un buque que está operativo en términos de que tiene una pequeña dotación, lo limpian, en fin, hay personas que están a cargo del Huáscar. No navega, evidentemente, o muy, muy ocasionalmente lo llevan, digamos, a algún tipo de reparación ahí en astilleros y maestranzas de la Armada. Y aquí cuentan un poquito la historia, no voy a relatar la historia de Huáscar, es recontra conocida. Ahí está el Huáscar, mire adentro. El viernes 14 de noviembre de 1879, al mando del capitán de corbeta de la Armada de Chile, don Guillermo Peña Urízar, en Valparaíso continúan los trabajos a flote, principalmente de la máquina e interior. Además, se cambian planchas de blindaje de la torre de artillería, 24 días de reparaciones a los daños recibidos en el combate naval de Angamos. Ahí están los comandantes. Y ahí tenemos una imagen del Huáscar ya eh, preciosa. Se supone que ahí está marcado donde murió el capitán Prat. Es una embarcación que está muy bien mantenida. De hecho, es el museo flotante más antiguo del mundo. Distintas imágenes. ¿Por qué muestro el Huáscar? Porque yo creo que el tratar de reflotar la Covadonga en algún sentido pudiera tener que ver con el monitor Huáscar. Creo yo, es una impresión que tengo. Tú puedes tener una distinta. Como Perú hundió a la Covadonga, a ver si es cierto que lo que dicen. Dicen que la goleta virgen de la Covadonga desempeñó un papel decisivo en las primeras acciones de la Guerra del Pacífico. Desde el inicio del conflicto participó en el bloqueo de los puertos estratégicos como Arica y Callao. Durante los enfrentamientos, Covadonga no solo cumplió funciones de ataque, sino que también sirvió como escolta y resguardo para las tropas chilenas en los desembarcos y operaciones terrestres. Sin embargo, el 13 de septiembre de 1880 marcó su destino final frente a las costas de Chancay, a unos 500 metros de la orilla. La embarcación, bajo el mando del capitán de corbeta Pablo de Ferrari, emprendió una misión de bombardeo contra un puente ferroviario que consideraba fundamental para el transporte de suministros peruanos. Lo que la tripulación desconocía era que la Armada peruana había preparado una trampa en la zona. Un bote, aparentemente inofensivo, había sido minado por la brigada torpedera dirigida por el teniente Tesio Ollague Neira. El artefacto explosivo, hábilmente camuflado, detonó cuando los chilenos intentaron acercarlo, provocando una explosión que hundió de inmediato a la Covadonga. Así, el ingenio de los marinos peruanos selló el destino de la nave, cuyos restos permanecen desde entonces en las profundidades del mar de Chancay. ¿Ve? Es una trampa que hicieron los peruanos y que les funcionó muy bien. Y los chilenos cayeron redonditos en la trampa y eso permitió que se hundiera la Covadonga. Y ahora la propuesta es sacarla del fondo del mar y transformarla en un museo. No sé si vaya a funcionar. Yo creo que no va a funcionar eso. Yo creo que podrían reconstruirla eventualmente, recuperar los objetos que están ahí y con la reconstrucción eventualmente poner esos objetos dentro de la embarcación, pero la nave no la pueden reflotar, es imposible, si ya no existe, la estructura ya no existe. Bueno, ahí está esa noticia que llamó la atención de muchos y también de nosotros, eh, por supuesto.
Bien, somos Sala de Prensa. Muchas gracias por acompañarnos en estas lecturas que hacemos. Que descanses, que estés muy bien. No olvides cooperar con nuestro medio, ¿eh? Coopera, por favor, para que podamos seguir haciendo estas lecturas y despachos. Nos vemos. Chao.